Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro. Él es miembro del Cabildo por el Agua. Es autor intelectual de las 5 preguntas que han puesto en jaque a la minería en Ecuador y que fueron aprobadas en la consulta popular del pasado domingo con más de un 80% de la votación de los cuencanos por el sí. Doctor Castro, ¿a qué punto coyuntural hemos llegado en este ya largo proceso de defensa de sus fuentes de agua por parte de los cuencanos? Gracias por la entrevista, Gustavo. Debo señalar que una vez que el pueblo de Cuenca se ha pronunciado en ejercicio de su soberanía, con más del 80% de los votos válidos, lo cual es un resultado contundente, ahora toca llevar a la práctica esa ejecución de la voluntad política de todos los habitantes de Cuenca para resguardar, garantizar las fuentes de agua que sirven para los múltiples usos de los habitantes del cantón. En el futuro corresponde emprender una serie de acciones para operativizar de mejor manera esa voluntad expresada por cuencanas y cuencanos. En primer lugar, creo que es necesario que avancemos en la expedición de una ordenanza que norme el uso y gestión del suelo en las áreas estratégicas o de incidencia estratégica para el desarrollo del Cantón Cuenca y de las comunidades que habitan en dichas áreas. Me refiero al hecho de que en el Cantón Cuenca existen áreas muy sensibles que es necesario resguardarlas y son como núcleos que generan condiciones importantes para el resto del territorio cantonal. Son esas áreas donde se están reunidas las condiciones para la producción de las aguas. De manera que es necesario avanzar en su reglamentación para evitar una serie de usos antrópicos que alteren esas condiciones naturales y al tiempo, por lo tanto, que se garantizan esas condiciones específicas, estas áreas de incidencia estratégica para el desarrollo del Cantón Cuenca, entonces todos los demás territorios, sean urbanos o rurales, se beneficiarán del resguardo de dichas áreas. Es decir, que Esto, lo que toca ahora es una reestructuración del marco legal, posiblemente también de la estructura de varias instituciones aquí en la provincia de La Suay. bueno, en este momento, Gustavo, entramos en la etapa donde el Consejo Cantonal de Cuenca tiene que hacer uso de su competencia exclusiva respecto de el ordenamiento territorial. Entonces, esta ordenanza es previa y de urgencia antes que se expida lo que sería el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión del suelo. ¿Por qué? Porque esta ordenanza es de carácter específica que atiende a esta particularidad, a esta especificidad y a esta urgencia de que los habitantes de Cuenca resguardemos estas áreas respecto de ciertas intervenciones antrópicas que podrían alterar esas condiciones naturales, sobre todo para la generación del agua y, por supuesto, para otro tipo de actividades turísticas y salvaguardar también el desarrollo de las comunidades de altura que viven en esas áreas y que pueden prestar servicios comunales para proteger las mismas. Y a su vez el Estado compensar de alguna manera con varias políticas públicas esos servicios comunitarios de esas comunidades que van a convertirse en protectoras de páramos, de humedales, de montañas, en fin, de las bellezas naturales que constituyen justamente estas áreas de incidencia estratégica para el desarrollo del Cantón Cuenca. De eso se trata, Gustavo. Proclamados los resultados, doctor Castro, ¿cuál sería el primer paso que debería dar el Consejo Municipal? Yo creo que el primer paso es este, porque usted comprenderá, Gustavo, que quienes no entienden la voluntad expresada por toda la ciudadanía del cantón pretenden continuar con sus intentos de
implementar las explotaciones mineras en esas zonas de recarga hídrica. Entonces, eso lo hacen valiéndose o fundamentados en prerrogativas del Estado central, pero no se dan cuenta que la propia Constitución, a su vez, establece potestades específicas en el uso y la gestión y el control del suelo por parte del gobierno municipal. Y en ese plano, nosotros no necesitamos, hablo como integrante ciudadano que nos rige este gobierno autónomo descentralizado municipal de Cuenca, no necesitamos autorización de nadie para normar las intervenciones humanas en esos territorios de estas áreas sensibles y estratégicas que garantizan el desarrollo del resto del territorio del cantón. ¿Cómo se Entonces, encuentra, como usted, doctor Castro, el tema de la determinación geográfica de las zonas de recarga hídrica en los 5 ríos en materia de la consulta? bueno, Senagua debía haber realizado la demarcación de esas zonas de recarga hídrica y de las zonas de protección hídrica dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Lastimosamente, nunca Senagua realizó la demarcación de estas zonas de recarga hídrica, que era un mandato imperativo de inexorable cumplimiento ordenado en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. No lo hizo Gustavo. Y no lo hizo porque Senagua y otras entidades, el Ministerio del Ambiente, estaban dedicados a más bien a servir a los intereses del extractivismo minero. Y en la medida en que no delimitaron estas áreas de recarga hídrica, dejaron sin los resguardos necesarios de esos territorios. Todas esas autoridades, Gustavo, del Ministerio del Ambiente, de Senagua, que tenían en sus manos el resguardar esos territorios fundamentales para la vida de los habitantes de nuestro cantón y de otros cantones a nivel del país, de otros territorios, no lo hicieron. Actuaron haciéndose de la vista gorda, cayeron en esa omisión normativa y de esta manera los pueblos, los territorios quedábamos desamparados y vinieron los asentamientos mineros, las concesiones mineras y las posibilidades de la explotación. De forma que Etapa, en cambio, sí lo hizo. Y Etapa lo hizo porque, como usted conoce, Gustavo, Etapa es una entidad que tiene ya como 4 décadas y más de vida, mucho más, y es una entidad especializada. Y vinieron realizando los estudios técnicos, científicos, hasta establecer las zonas de recarga hídrica. Y como es un tema científico técnico, Gustavo, esas delimitaciones no van a alterarse, porque usted comprende, usted igualmente tiene su profesión en las ciencias exactas. Y entonces, mire usted, lo que es técnico, lo que es científico, lo que es de constatación georreferenciada, no puede alterarse, no está sujeto a la voluntad de tal o cual entidad. Tendrá que ratificarse esas áreas. El municipio de Cuenca tiene una tarea aún pendiente en lo que es la expedición de nuevos planes de uso y gestión del suelo, también de ordenamiento territorial en el cantón Cuenca. Dentro de estos planes y tras la consulta popular, debería considerarse un capítulo aparte para poner también dentro de este marco legal los sitios o las áreas de incidencia estratégica dentro del Cantón Cuenca. Claro, el municipio tiene otra tarea más, el gobierno municipal a través de su consejo cantonal, de acelerar la expedición del PDOT y el PUGS, y allí inclusive llegar a las determinaciones para el uso del suelo, ya determinaciones que tienen que ver con aspectos específicos de qué usos son permitidos, qué usos no están permitidos, el tamaño de lotes, qué se puede construir, qué no se puede construir, qué intervenciones pueden realizarse, qué es ese tipo de cerramientos, distancia de las construcciones respecto a los cerramientos, retiros, etcétera. Lo que se llama las determinaciones para el uso del suelo tienen que constar en todo el territorio del Cantón Cuenca.
Entonces es una labor ardua, ya está, entiendo, avanzada esa labor, es necesario completarla. Y allí también tiene que reforzarse y extremarse los cuidados cuando se tenga que normar, hacer el ordenamiento territorial en estos lugares específicos. Pero mire usted que antes de que se expida el PDOT y el PUS, nosotros necesitamos con urgencia avanzar resguardando estas áreas estratégicas para el desarrollo del Cantón Cuenca. Por eso es necesario esta ordenanza específica, porque usted comprenderá que un aspecto es el ordenamiento territorial de estas áreas. Otros aspectos tienen que ver cómo integramos a esas comunidades de altura justamente en la protección de esas áreas, y este es un tema que rebasa el ordenamiento territorial. ¿Qué necesitamos hacer, Gustavo, allí? Necesitamos que esas comunidades o comunas, como se lo llama desde la ley de desarrollo agrario, pues presten servicios comunitarios. ¿Cuáles? Por ejemplo, auxiliar inicialmente en el control de incendios forestales. Número uno, auxiliar, ¿no es cierto?, a personas que tienen emergencias o se pierden en esos lugares turísticos. Tres, controlar que no se dé contaminación de plásticos, que no se dé, ¿no es cierto?, fogatas o actividades que puedan poner en riesgo el agua, la vegetación, el páramo. Eh, Pueden realizar actividades de guía de ecoturismo, actividades de prestar cierta seguridad, ciertos servicios fundamentales. El Estado, en contraposición de esos servicios comunitarios, emplearía una serie de políticas públicas para poder generar condiciones de autosustentamiento de esas comunidades e inclusive remunerar a algunos miembros de esas comunidades o a la comunidad en su conjunto por esos servicios prestados, de forma que van a ser beneficios mutuos. El gobierno municipal se va a beneficiar de estos servicios comunitarios y las comunidades van a ser atendidas de mejor forma, porque usted comprenderá que esas comunidades de altura son las que primero están allí en primera línea para auxiliar, por ejemplo, en cuanto a iniciar sofocamientos de incendios, precaver incendios, socorrer a las personas, dar servicios de alimentación, de alojamiento, de guía, socorrer Ellos a la son gente. quienes más conocen estas zonas. Claro, exactamente. Recuerde usted, Gustavo, y esto es importante que todos los cuencanos tragamos a la memoria, como don Guevara, don Lizardo Guevara, en la zona del Cajas, cumplía una labor maravillosa, patriótica, ¿no es cierto?, al dar alojamiento a los turistas, excursionistas, paseantes que iban al Cajas, y salvó tantas vidas, una labor encomiable. Y hasta una cosa curiosa, hasta realizaba la labor de bacheo en la carretera Sayausí, el Cajas, y tenía un contrato, ¿no es cierto?, con la municipalidad. Pero al margen del contrato con la municipalidad, realizaba una labor fabulosa, una persona con semejante patriotismo y con semejante cariño a la tierra. Imagínense usted esta labor realizada por todas las comunidades y ellas mismas desarrollarían una conciencia ambientalista, serían los mejores guardianes de esos lugares, ¿no? Más de las En vez de comunidades, doctor Castro, en estos últimos años y en todo este proceso han jugado un papel fundamental las organizaciones ciudadanas. ¿Qué les toca a estas organizaciones seguir haciendo en lo que viene? Bueno, yo creo que este es un tema ciertamente de aunar esfuerzos entre las comunidades campesinas y las comunidades urbanas, ¿no? Nosotros, los que habitamos en la parte urbana del cantón, nos beneficiamos inmensamente de lo que acontece en esos territorios, de tal manera que esperemos nosotros que se involucren en estas tareas la universidad, los expertos, ingenieros ambientales, ingenieros hídricos, biólogos, que nos ayuden, Gustavo, a construir esta ordenanza. No es una ordenanza sencilla. Estamos ya elaborando la ordenanza, pero aquí necesitamos manos, mentes, que nos ayuden a trabajar muy bien una ordenanza que requiere conocimientos multidisciplinarios. Estamos avanzando, necesitamos georreferenciar estas áreas de incidencia estratégica para el desarrollo del Cantón Cuenca, y usted comprenderá que es una tarea con diferentes visiones.
los agrónomos, los ingenieros hídricos, los ingenieros sanitarios, quienes son expertos en salud, quienes son expertos en turismo, los de biología, los ecologistas y por supuesto la parte jurídica. Ya estamos en eso, Gustavo, hemos avanzado bastante en algunos capítulos ya, pero necesitamos que algunas personas nos socorran en esto, nos ayuden para ir conformando esta ordenanza. Va a ser una labor colectiva, tal y como hicimos la formulación de la consulta, que fue realmente una multiplicidad de cabezas. Al final se dio la forma jurídica, yo participé en aquello, pero esto es una tarea colectiva, ¿no? Y siempre estos logros son colectivos, Gustavo. Finalmente, doctor Castro, en cuanto a los sectores antagonistas, a los sectores mineros, ellos han señalado que los proyectos mineros, los principales en la provincia de La Suay y en el cantón Cuenca en particular, continuarán. Han dicho que no solamente impugnarán los efectos del resultado y que utilizarán todos los recursos que tengan a su alcance, respetando, han dicho también, lo que el pueblo cuencano ha decidido. Está de por medio también una política abiertamente prominera del gobierno, que ha sido absolutamente evidente y en el marco de la campaña electoral, con la salvedad del candidato cuencano Yacu Pérez, han habido respuestas bastante ambiguas de los candidatos, particularmente de los otros dos candidatos finalistas con respecto a la consulta de Cuenca. En definitiva, han dicho que sí, apoyarán, pero también han dicho que apoyan los proyectos de la minería y que ven la minería a gran escala como una de las próximas fuentes de ingresos, uno de los pilares de la economía ecuatoriana. ¿Qué hacer con respecto a esto? Van a venir impugnaciones y van a haber también problemas de carácter legal, probablemente aupados incluso desde instituciones gubernamentales. Bueno, yo no le veo por dónde pueda impugnar las votaciones, los escrutinios o el proceso de consulta como tal, porque se ha cumplido con todos los procedimientos administrativos y constitucionales y legales para realizar la consulta. No le veo por dónde que puedan hacer. Eso por un lado. Por otro lado, si es que creen que pueden plantear algunos recursos, no sé ante qué autoridad, qué vía judicial o constitucional, pues bueno, habrá que enfrentar esas situaciones, esos debates, esos juicios, esos procedimientos. Y como hemos cumplido todo a cabalidad, seguramente venceremos en esos procesos. Respecto de la actitud tosuda, necia, que se tiene para irse en contra de la corriente mayoritaria de Cuenca, realmente sí llama la atención, Gustavo, porque si somos una comunidad democrática, aceptemos que hay un pronunciamiento contundente de la ciudadanía que les dice no a la explotación en esas zonas de recarga hídrica. Entonces ahí la gran pregunta es, ya hemos llegado a debatir, hemos llegado a polemizar, a discutir, hemos tenido cuantos debates, pero y a mí me admira que realmente estos señores, llámese quien se llame, presidentes de los colegios de geólogos o de la minería, yo no sé cómo es posible sostener una posición tan contraria a la voluntad de todos los habitantes de Cuenca, de la A inmensa mayoría. propósito, ¿cuál es el futuro de los proyectos de Río Blanco, que se encuentra cercano a Molleturo, y de Quimsacocha, que se pertenece al Cantón Girón? Río Blanco está suspendido por una sentencia del juez constitucional y luego por una sentencia ratificatoria por parte de la Corte Provincial de Justicia. Eso está allí. No ha avanzado el proceso de recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, pero sí avanza la Corte Constitucional, va simplemente a ratificar que no ha habido ninguna violación en el trámite de las acciones de protección que se dieron para aquí en Cuenca. De manera que eso está allí suspendido. Y en el caso de Quimsacocha o Loma Larga, recuerde usted, Gustavo, pues de que la empresa concesionaria trasladó sus proyectos de instalar las relaveras e instalaciones del territorio de Girón al territorio de Cuenca. Es decir, hizo un bypass a la consulta minera, a la consulta por la defensa del La agua en el consulta de Cantón Girón. Girón. Y creyó que podían hacer eso aquí en el Cantón Cuenca y resulta que la población también de Cuenca les dice, no señores,
y se pronuncia por un sí rotundo en cuanto a prohibir la explotación minera. De forma que ellos deberán tener conciencia de esta situación y si quieren realmente avanzar en ese tipo de procedimientos en contra de la voluntad de la población mayoritaria de Cuenca, pues habrá que tomar acciones para que efectivamente ellos sepan de que esa voluntad tiene que ejecutarse. A las cuencanas y cuencanos no nos van a dejar allí con un pronunciamiento en el aire, querer burlar, querer minimizar. Esto es una cosa que ellos deben tener conciencia, ¿no? Esa actitud soberbia, prepotente, tosuda, neocolonizadora, eso no corresponde. Cuenca es una ciudad respetuosa, pero también es una ciudad que tiene energía como para hacer respetar su decisión. Esto no es tierra de nadie, pues Gustavo, no nos pueden tratar como una suerte de revisión de la colonia, ¿no? Mirándonos del hombro para abajo y que pueden venir a hacer acá en nuestro territorio lo que les viene en gana. Están equivocados, Gustavo, están equivocados. Ahí quiero ver yo la entereza de todas las autoridades. Esto es un tema de ciudad, un tema de cantón. Ahí le quiero ver profundamente unidos al alcalde, prefecta, legisladores, medios de comunicación, periodistas, instituciones, la academia, diciéndoles a los señores, esto es un tema de cuentas. Eso tienen que ellos ver bien, Gustavo. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Castro.